días anteriores se tiene otra de las referencias plasmadas en la diapositiva, que indica que el reto mayor era elaborar un lenguaje común a favor de la República, cuando los referentes políticos del momento habían cambiado en un instante de una sociedad articulada en torno a un rey, representante de Dios, al de una abstracción que pocos entendían y que se llamaba nación. Aquí tenemos que ser un poco claros con respecto al cambio y la transición política que va a existir desde 1810 hasta 1830, inclusive años después, porque de pasar de un gobierno monárquico, tal como lo refiere la diapositiva, pasamos a un gobierno republicano. ¿Qué significa esto de entre comillas republicano? Que íbamos a tener los aspectos que integraban el Estado, pero lamentablemente la nación no se iba a entender, por lo menos no desde 1830. La razón, bueno, no había elementos identitarios que nos configuraran como venezolanos. En esa medida, las provincias iban a estar estructuradas o conformadas de acuerdo al lugar donde se ubicaban. ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, los maracaiberos se sentían, eran maracaiberos, los de Margarita eran margariteños, los de Caracas eran caraqueños o venezolanos, pero no había un referente identitario a partir del año 1830 que nos configurara o nos entendiera como nacionales. Y esto se obedecía también a que por siglos antes, en la parte colonial, pues no, esto tampoco se vio de alguna forma trabajado, ¿no? Y vamos a tener incluso, bueno, por allá hay un libro muy bueno de Elías Pino y Turrieta que se llama País Archipiélago. Eso éramos un archipiélago de varias islas que no lograban condensar una estructura nacional, aunque teníamos Estado, es decir, teníamos el espacio geográfico, teníamos la población y teníamos el gobierno articulado por los tres poderes principales, pero lamentablemente no va a tomarse esto en consideración. Entonces, hacia el año 1830 vamos a tener un Estado centro-federal, y que Maracaibo se adhiera a la causa republicana se debe muchísimo a un estudio que nos presentó Nirso Varela hace algunos años, donde hablaba que Maracaibo, o donde hace referencia, que Maracaibo aparecía en dos constituciones. Aparecía en la Constitución de Cúcuta del año 1821 y en la de Valencia, que posteriormente se hará. Esto le permite a Maracaibo tener tres caminos. El primero, sin duda, era quedarse con Colombia, que por proximidad geográfica sin duda le convenía. El segundo era estar con Venezuela, que fue lo que finalmente pasó, y también sabemos el papel que jugó José Domingo Ruz ante las Cortes de Cádiz para crear una república independiente, pero este proyecto no avanzó o no encontró éxito en el momento en que se necesitó. José Antonio Páez, evidentemente, era un líder militar, también estratega, y le permitió, creo que terminó de empujar la decisión de que Maracaibo se adhiriera completamente al proceso de independencia nacional y, por supuesto, integrarse a Venezuela, aun cuando la proximidad geográfica con Caracas era bastante lejana, recordando que, bueno, el puente es algo sumamente contemporáneo a partir del año 1960, la lejanía en las comunicaciones era fundamental, y eso de alguna forma le restaba estrategia al momento de encontrar una comunicación, porque sabemos y entendemos que Venezuela iba a constituirse o se constituyó como un Estado centro-federal. Por lo tanto, Maracaibo le debía rendir cuentas a Caracas, y en algunos casos era mejor viajar a Caracas por vía acuática, marítima, que terrestre, porque se tardaba mucho tiempo. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta y muy presente el estado de las vías. Sabemos que la forma era a través de caballos, o en algunos casos de otros animales de carga que permitieran llevar las carretas y demás elementos comunicativos, pero esto sin duda alguna iba a generar retardos en las comunicaciones y, por supuesto, en las cuestiones que se necesitaban. Páez, en este sentido, como presidente a partir del año 1830,
iba a jugar un papel fundamental para que Maracaibo estuviera presente en el escenario nacional. Y bueno, tenemos a una Maracaibo totalmente autónoma hacia el año 1830 y de allí en adelante, porque la condición de ciudad-puerto le va a favorecer mucho y va a permitir que la dinámica comercial se estructure en función de un eje que aun cuando se había separado de la República de Colombia, iba a permitir las negociaciones con el Caribe, con España, con Estados Unidos, con México y por supuesto con Europa, ¿no? Esa condición de ciudad-puerto y por supuesto la salida que nos daba el Golfo de Venezuela nos iba a favorecer mucho, porque las negociaciones se daban con el sur del lado de Maracaibo, con los hoy estados andinos y con el norte de Santander. Todos los productos que se cosechaban y se producían allí iban a salir por los puertos de Maracaibo. En algunos casos incluso los productos iban a decir café o cacao de Maracaibo, porque lo sellaban en el puerto que estaba acá antes de salir al Golfo de Venezuela. Otra de las ideas que debemos tener presentes en este marco es justamente la producción de toda, no solo la producción, sino también el atractivo que tenía el puerto de Maracaibo le permitía a propios nacionales y extranjeros venir a invertir, porque era un eje dinámico que permitía que Maracaibo siempre estuviera de un punto al otro. Por supuesto van a llegar italianos, franceses, alemanes, entre otros. Por eso de alguna forma nuestro gentilicio siempre ha estado en franca evolución, y por supuesto no es menos importante que algunos términos se hayan incorporado al dialecto maravillo y no así al venezolano. Probablemente también del venezolano pues nos hemos traído algunos. No es que seamos espacios independientes, sino que sabemos que en detrimento al resto de los espacios geográficos de Venezuela, Maracaibo siempre se ha catapultado como una de las regiones más importantes y por supuesto más fundamentales, que ha constituido y ha aportado muchísimo a la economía nacional, aunque bueno, ha sido invisibilizada en la historia y por supuesto en los elementos que han de tenerse presentes.